¿Por qué en Madrid? ¿Por qué en 1929 a este formato? ¿Cómo le has dado forma? Pues mira, mi principal objetivo era que resultara atractivo y fácil de leer. Jesús Martín Vera, autor del Secreto de la Fábrica. Bueno, pues Jesús es el autor del Secreto de la Fábrica, como todos sabéis, y ha venido aquí al Corcón. Aquí podéis ver el fondo de los castillos, a hacerle algunas preguntas para que todos vosotros un poco sepáis un poco más de la historia de la novela y que conozcáis más al autor. ¿Te parece, Jesús? Me parece, encantado y agradecido. La primera pregunta que te quería hacer, esta novela está datada en 1929 y la escena se desarrolla en Madrid. ¿Qué hay de especial de esa combinación para ti? ¿Por qué se desarrolló de esa manera? Pues he de confesar que en principio mi proyecto era situar el tiempo en los finales del franquismo con un personaje femenino que venía de Suiza. Pero cuando escribí el primer capítulo y empecé a poner antecedentes en la biografía de esta persona, resultaba que esta persona tenía padres y abuelos. Y decidí empezar la historia por los abuelos porque los abuelos eran parte activa de la sociedad del primer cuarto del siglo XX español, en una época muy interesante antes de la Guerra Civil y de la depresión económica, y me parecía muy buena idea empezar desde ahí la historia y luego continuar una saga con un segundo libro y un tercer libro que ya se situaría a finales del franquismo con este personaje femenino. Y por eso decidí ese año. Sí, porque de hecho en el vídeo promocional mencionaba que, bueno, pues que en ese momento los personajes son totalmente ajenos a la Gran Depresión, porque estamos hablando de la primavera de 1929. Claro, porque además como digamos que hay una trama financiera subyacente en la novela, pues también venía muy a cuento. Exactamente. La siguiente pregunta, Jesús. Me ha llamado la atención de la novela la organización que tiene, digamos, el formato que has elegido para construirla. Se trata de capítulos muy breves, yo diría que autocontenidos, muy fácil de leer. ¿Esto cómo surgió? Pues mira, todos sabemos que la lectura es una actividad muy gratificante, pero yo reconozco que es fatigoso. Leer es fatigoso. Hay muchas personas que les gusta leer, pero que te causa fatiga cuando llevas mucho rato leyendo y estás deseando llegar a que acabe el capítulo para dejarlo para mañana. Bueno, pues entonces mi idea fue capítulos breves que no provocasen fatiga y que tuvieran una fluidez en la lectura, y por eso son capítulos cortos. Y además los he organizado en forma de expediente, como los expedientes policiales, sí, que en el fondo en realidad es una trama policial. Sí. Eso es. En ese sentido, ¿has pensado en un tipo determinado de audiencia al elegir ese formato, al elegir esa historia, al elegir esa época? ¿Has pensado en algún momento, en las fases iniciales, en algún tipo concreto de audiencia, o estamos hablando de una audiencia general? Estamos hablando de una audiencia universal, porque la fluidez de la lectura, los capítulos cortos invitan a que cualquier público que esté interesado en una trama de misterio pueda engancharse a la lectura. Y entonces a partir de 16 años en adelante yo creo que cualquier lector puede quedar satisfecho. Sí, sí. ¿Has tenido suerte con la editorial? Es una editorial seria, sí, radicada en Córdoba y que trabaja muy bien sus ediciones. Una manera de hacer algo que estuviera relacionado con mis estudios, que son en el grado en estudios ingleses, lengua y literatura por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, porque ten en cuenta que mi profesión real desde hace más de 30 años es de administrativo. Entonces yo estoy rodeado de muchas personas que son muy competentes en su área administrativa y que han estudiado de eso, pero yo realmente no había hecho algo de mi campo. Entonces decidí escribir por eso. Y luego además conté con mucha ayuda en mi familia y sobre todo también con una persona que me ayudó como lectora profesional, sin todavía tener un editor, que entiende mucho y lee muchísimo, y me ayudó capítulo a capítulo indicándome las posibles mejoras y incentivándome a que siguiera porque le gustaba la historia. Y luego además pues también se la leyó mi hijo, que también es filólogo, y mi hermana, que también es una excelente lectora, y todo eso me animó a buscar una editorial, y hasta aquí sí, o sea que hemos llegado.
Entonces, en este caso, el papel de tu entorno cercano, bueno, pues por lo que veo ha sido fundamental, ¿no? Sí, ha sido fundamental. Sí. Y hablando un poco también de tu historia personal, porque este vídeo lo está viendo mucha gente de Castilla y León, de Valladolid. ¿Qué vínculo tienes tú, qué historia tienes tú con la provincia de Valladolid en concreto, Jesús? Pues mira, tengo el honor de ser hijo de un natural de Tudela de Duero, que desde los 2 años o 3 años emigró a Peñafiel, y ahí pues el padre de mi padre, mi abuelo, fundó la quesería, la actual quesería de Peñafiel, y como después esa quesería fue adquirida por otra empresa que tenía más sucursales en España, pues a mi padre le enviaron a la Comunidad de Madrid, a Leganés concretamente, donde trabajó durante muchos años, y aquí nos hemos afincado en la Comunidad de Madrid, y yo siempre que puedo promociono la tierra y estoy súper orgulloso del castillo de Peñafiel y de toda mi familia que vive allí. Pues qué bien, qué alegría da oír esas palabras, ¿no? Que tengas todavía ese vínculo vivo con Peñafiel, con la provincia de Valladolid. En cuanto a próximos proyectos, o bien creativos en general, quiero decir, o bien literarios, o bien de otra índole, bien continuación quizás de esta historia policíaca, o a lo mejor otras nuevas. ¿En qué momento nos encontramos ahora? Pues teniendo en cuenta lo que te he comentado antes, que empecé por los abuelos, pues todavía me da la trama, digamos, o el hilo para hablar de otra novela con los hijos y otra novela con los nietos, que sería esta última persona, que aparecería venida desde Suiza porque emigró a Suiza por temas de la guerra civil y vuelve a España casi a finales del franquismo y se encuentra en una sociedad totalmente que no tiene nada que ver con la Suiza, entonces por ahí van los tiros. ¡Ah! ¡Qué interesante! Pues suena muy interesante y además me van a dar ganas de volver por aquí cuando vaya dando a luz las... Que dentro de unos años o antes vengas por aquí y hablemos de las próximas novelas. Muy bien, pues ha sido un enorme placer, Jesús, venir a saber un poco más de ti, a saber un poco más de la novela. Y yo os animo a todos a que la leáis y lo comentéis todo lo que os parezca la novela. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, muy honrado, Fernando. Es una forma como de conectarte con tu entorno. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que además yo pienso todavía más allá. El arte es universal y además perdura en el tiempo. Un cuadro, una novela, una pieza musical van a estar ahí para siempre, para la eternidad, y más aún en la época digital. Dentro de 2000 años tendrán en registro digital todo lo que hemos hecho ahora. Entonces, bueno, aunque ahora esté silenciado una obra, una pieza musical, una novela, un programa de televisión que no tenga ninguna trascendencia, quién sabe si dentro de unas cuantas decenas de años o siglos incluso, puede tener su repercusión. Entonces es algo que trasciende a la persona y al entorno de la persona, es algo vivo. El proceso, ¿no? Un poco como disfrutas. El proceso disfrutas mucho, pero también te puedo decir que es algo a veces muy laborioso y que requiere mucha concentración. En el momento que pierdes la concentración, pues tienes errores. Yo, por ejemplo, me ha ocurrido que estoy escribiendo, por ejemplo, el capítulo 20 y quiero escribir una cosa que se contradice con algo que escribí en el capítulo 5. Entonces te toca o bien rehacer todo o bien cambiar de idea. Bueno, tiene sus cositas, Fernando, tiene sus cositas. Estoy seguro de que tiene que ser muy complejo. Pero es gratificante, de verdad que sí, es muy gratificante. Cuando ya lo terminas y lo lees en un libro, la satisfacción es inmensa.